Hola chicos, Química 46. La electrólisis, pero hoy más que el contenido o el concepto, vamos a fijarnos ya en sus consecuencias o en sus aplicaciones con ejemplos. Pongamos aquí electrólisis, aplicaciones. Va a hacer 2 y 3. 3 ejemplos. Primero con el cloruro de sodio, pero en dos modalidades: en fundido y en disuelto. Verás que es muy diferente. Luego, después del cloruro de sodio, con el ácido sulfúrico disuelto en agua, con el SO4H2 disuelto en H2O. Es una de las pocas que mis profes me hicieron durante mis estudios. Los utensilios y la práctica era ya barata, porque el principal inconveniente de la química en los países de no alta disponibilidad económica o que no la utilizan en la enseñanza es la falta de prácticas. El material, no solo el material, los laboratorios en sí mismos, profesores especializados en prácticas, porque claro, uno puede ser un profesor excelente, teorizante y que te lo haga entender divinamente, y otro es el profe que está acostumbrado y vive entre las probetas y entre los matraces y te dice, esto, ojo, y luego tiene que preparar las prácticas, lo cual lleva bastante tiempo, y recoger el laboratorio. O sea que es más disponibilidad de profesorado, todo, más dinero. Hoy una de las diferencias, y permitidme la digresión, que encuentro entre las enseñanzas en los países vías de desarrollo que decíamos antes, en ciclos intermedios, tipo España, aunque algunos ya se quieran poner en los desarrollados, y los realmente países potentados, es precisamente la disponibilidad de medios. De hecho, esto ha condicionado y ha revertido en modelos de enseñanza totalmente diferentes. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos predomina la teoría didáctica prueba-error. Prueba-error. Oye, ¿esto será cierto? Prueba. Ah, ¿puedo probar? Sí, ahí tienes esto, tienes lo otro, no falta dinero, toma, vete probando. ¿Qué has deducido? Error. Bueno, pues dale un poquito al coco, no necesitas mucho, porque puedes hacer otra prueba, y si tampoco puedes hacer otra, y puedes hacer otra, y puedes hacer otra, hasta que des con la verdadera y la vayas optimizando. Cosa que en España, y que dice España, pues ponete a otros muchos países a su lado, no hay tanta disponibilidad de esto, y todo esto dice, antes de coger y antes de gastar, en esta prueba, piénsatelo mucho, haz toda la teorización, demuestra la teoría y la viabilidad, y casi la seguridad al 100% de que eso va a ser eficaz. Y entonces, para tu cumpleaños o para el día del maestro, a lo mejor hacemos una prueba práctica. Rollete. En fin. La segunda va a ser con el anhídrido sulfúrico y la tercera va a ser con el cobre, pero lo que no es obtención del cobre, sino purificación del cobre. Es decir, hacerlo más puro. Purificación del cobre.
Empezamos con la primera, la del CLNA fundido. CLNA fundido. Si se funde el cloruro sódico, y no me ponía nada más, y yo digo, a ver, fundir. El cloruro sódico es una sal, es un enlace iónico que es muy fuerte, y eso cuesta mucho romper ese enlace, que es lo que hace la fusión, romper el enlace. Digo, ¿cuántos grados harán falta? Pum, automáticamente, San Google, pum, 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 801 grados centígrados. O sea, tienes que poner la sal, sí, cogerla, meterla en un crisol, poner fuego por debajo, y cuando la sal, sin contacto con el fuego, solo recibiendo calor, llegue a 801 grados, entonces empieza a fundirse. Bueno, pues cuando tengas esa sal fundida, empezaremos a hacer el experimento. Te puedes imaginar las condiciones tan especiales que tendrá la cubeta donde vamos a echar esa sal, qué electrodos poner para que aguanten esas temperaturas, etcétera, etcétera. Y qué mecanismos de protección deberemos tener los que la realizásemos de ropa especial, de caretas, etcétera. Pero bueno, la industria a veces, si quieres algo, tienes que invertir. Y aquí creo que sí, que quieren algo. Dice, si se funde el cloruro sódico, los iones de la sal adquieren cierta movilidad. Es decir, yo me imagino una fluidez más bien tirando a pastosa si se incrementa la temperatura de fusión, es decir, se elevan unos grados, posiblemente se llegue a un estado más fluido, que permita un movimiento, que permita el movimiento que van a inducir en ellos, en esos iones, la corriente eléctrica del voltámetro de la cubeta donde lo estemos realizando. Y al ponerlo en una cuba electrolítica, los iones de sodio se dirigen al cátodo. Vamos a poner, qué sé yo, a ver, como aquí se va a recoger sodio y cloro, sí, para el cloro seguramente habrá que poner un ánodo con un dispositivo, imaginemos que por aquí llegase el fundido del ¿no? Y para el sodio, no, porque el sodio va a salir sólido. Entonces, en el sodio sólido se puede poner ya el otro electrodo, pero que se vaya ahí reteniendo el sodio o vaya cayendo con algún dispositivo para recogerlo luego. Esto ya se preocupan, digamos, los que llevan la teoría esta a la práctica, ya es la ciencia o la asignatura de la ingeniería química. Es decir, ya no es de la química, teorizar los electrones, esto, qué químico más maravilloso. No. Luego están los ingenieros químicos, que son los que tienen que montar la producción sobre el terreno, los que tienen que preparar los metales, los vidrios resistentes, las instalaciones, los sistemas de refrigeración, etc. Esos son los ingenieros químicos, que es otra carrera. Es otra carrera. Mucha química sí, pero en la práctica. Dice, se dirigen al cátodo, los del natrium, los de sodio, al cátodo, el cátodo que sabemos que era negativo, cátodo negativo, y aquí el ánodo positivo. Bien, estos sabemos que están alimentados eléctricamente por un generador de corriente continua que esté dando continuamente el polo negativo aquí
y el polo positivo aquí. En contacto con los electrodos, los iones se descargan y quedan libres los elementos respectivos, que son sodio y cloro. Sodio y cloro. El cloro, por supuesto, nace atómicamente, pero en cuanto tiene a su ladito a otro cloroclín, se lo coge y forma la molécula diatómica para tomar el estado de gas. Así se obtiene en la industria el sodio el sodio. O sea, esto es para obtener, la finalidad sería obtener sodio, fábrica de sodio. Y como subproducto, es decir, ya de paso, por el mismo precio, pues obtendremos también cloro. Las reacciones son en el cátodo, el negativo. Al llegar el ion, claro, si lo he puesto al revés, claro, ya tú me he dejado llevar ahora por aquello de que el cloro es negativo con el cátodo negativo. No, si es al revés. Es al revés. El sodio, que es el ion positivo, va al cátodo, por eso lo llamamos cation. Y el cloro, que es negativo, va al ánodo, que es positivo, por eso le llamaremos, mientras está en forma de ion, que es un anión. El cloro. Lo mismo que he dicho antes, en estado de gas ya diatómico, la molécula diatómica ya se pierde. Bueno, dice el sodio, capta aquí, en el electrodo, uno de sus electrones que le falta, o sea, captaría, llega aquí el sodio de la disolución, llega aquí con su falta de electrones y dice, oiga, por favor, señor cátodo, deme uno. Toma. Más un electrón y entonces ya está a gusto y completo, que es el sodio atómico. O monoatómico, es igual. En el ánodo, ¿qué sucede en el ánodo? Pues el ion Cl, que venía cargado negativamente, al llegar al ánodo, le cede, le dice al ánodo, toma, este que me sobra, y le da un electrón, y se queda en el cloro atómico más el electrón que da al ánodo, que como es positivo, le gustan los electrones negativos. Y luego, pues este cloro con otro cloro, pues da el Cl2 en forma de gas. Esto en la fusión, o sea, en estado de fundido. Esto es lo que ocurriría. Pasemos ahora en el estado, como habéis visto, aquí solo hay dos protagonistas, dos iones, el ion cloro y el ion sodio. Pero cuando pasemos al disuelto, tendrán compañía. Tendrán compañía porque al disolverlo en agua, sabemos que el agua es un cuerpo polar y por lo tanto hay que contar con sus dos iones cuando se polariza. O sea que ahora los protagonistas en el disuelto serán cuatro. Serán el ion cloro negativo, el ion sodio positivo, el ion OH negativo y el ion H positivo, que salen de la polarización del agua. Cuatro protagonistas. A ver qué hacen ahora ya en un voltámetro, supongo que a temperatura ambiente, a lo mejor hay que calentar algo para acelerar la reunión, para acelerar la reacción, o meter algún catalizador, más seguro, no sabemos si lo va a poner o no va a poner. A ver,
disuelto. En la disolución acuosa, es decir, que es en agua, del cloruro de sodio, de la sal, o sea, sencillísimo y doméstico casi, existen los iones OH negativo y el hidrógeno, el ion. Además de los de la sal, que eran el cloro y el sodio. Si efectuamos la descomposición electrolítica en una cuba con ánodo de carbón, es decir, preparamos ya la cuba. El ánodo, a ver si nos pone algún ejemplo o alguna foto. No nos pone ninguna, pues bueno, vamos a hacer una teórica. A lo mejor luego resulta que no es factible lo que yo pinto, pero bueno, teóricamente nos vale para la enseñanza. Dice, con ánodo de carbón. Coloquemos aquí una barrita de esas de carbón, tipo de las que van en el interior de las pilas, y conectado, por supuesto, al generador, que crea la corriente, y en el otro, ánodo de carbón. En el ánodo positivo, carbón. Ánodo. Y cátodo de mercurio. Cátodo de mercurio. Es decir, aquí, para que el mercurio no se distribuya por todo el fondo, que a lo mejor entrar en contacto con el cátodo no, porque entonces se establecería corriente entre ellos dos y no dejarían que le hiciera quien tiene que hacerla, que es el electrolito, que es el contenido que tiene la cubeta, que eso es el electrolito. Entonces aquí vamos a preparar algo así, como una cuba pequeña inmersa en el electrolito, y aquí lo rellenamos de mercurio, que sabemos que por su peso, por su densidad enorme, no se va a ir al esto. Y esto sería nuestro cátodo. Cátodo, por supuesto, negativo. Si efectuamos la descomposición electrolítica en una dice, en el ánodo se libera cloro. Aquí se libera cloro. Meteríamos un tubo o una forma de tubo que se suele llenar de agua y tapando se le mete, se le sumerge, pero todo esto queda lleno de agua todavía. La presión atmosférica le impide hacer el vacío ahí. Entonces, a medida que se libere cloro, el cloro subirá en forma de gas, y veremos cómo va bajando el nivel de agua. ¿Por qué? Porque esto está siendo ocupado por el cloro. Dice, la reacción son, en el ánodo, 2 de cloro, es decir, aquí la reacción sería 2 de cloro negativo, que pasan a cloro molecular, cuando ha salido de 2 en 2, más los 2 electrones que deja en el ánodo. En el ánodo, que al ser positivo, le quita los 2 electrones. Es decir, esto sería lo que pasa en el ánodo. Lo que pasa en el cátodo. Pues en el cátodo, imaginemos que lleva un ion de sodio, un catión, aunque él sea positivo, claro, está en el cátodo, porque es donde tiene que estar ahí, atrayéndose eléctricamente. Más un electrón que le pide al conductor de mercurio, más un electrón, pues da
el sodio atómico. Lógicamente, este sodio atómico, al juntarse o caer encima del mercurio, pues da la amalgama. Da la amalgama. Las amalgamas, por lo que veo aquí, la notación que pone es Na-HG. Amalgama. El sodio se va acumulando de este modo en las capas de mercurio. Se va acumulando aquí, dice las capas de mercurio, o sea que posiblemente tenga otra configuración, otro estilo, por decir capas de mercurio, que parece que no sea ahí una superficie líquida de mercurio. Que por movimientos apropiados se hace pasar de la amalgama por departamentos con agua pura, es decir, esta amalgama conseguida por el sodio y el mercurio se la hace pasar por agua. Entonces es la amalgama Na-mercurio más agua pura. Porque claro, si donde estamos solo con los iones y tal, como metiésemos algunos iones más de agua corriente de la de beber, que está cargada de sales, es decir, iónicas, ionizadas, pues tendríamos ahí un buen follón. No, agua pura, destilada, pero además destilada bien, de laboratorio. Agua pura, que solo sea agua, y esto daría, pues, 2 de hidróxido sódico más, fíjate que el sodio de la amalgama se ha salido de la atracción del mercurio y ha cogido del agua, le ha cogido el OH, que sobra otro H, entonces esto da más H, que al ponerse en molécula biatómica, de 2 en 2, pues es más hidrógeno. Y aparte también queda el mercurio liberado, vuelto para coger más sodio que le vaya llegado. El hidróxido de sodio queda disuelto en el agua y el hidrógeno se desprende. Han de evitarse, dice, las reacciones secundarias en esta electrólisis. ¿Por qué? Pues especialmente por las condiciones del cloro. El cloro atómico, antes de juntarse de 2 en 2, tiene una gran capacidad de reacción, superelectronegativo. Entonces, a cualquiera que pille, va a reaccionar con él. ¿Y a quién tiene más a mano? Pues al agua. Es decir, que este cloro, para ajustar la reacción lo pondremos ya como diatómico, aunque por supuesto que las reacciones sabes que nunca lo puede hacer como molécula, sino como átomo. Es decir, que si estuviera como molécula, lo primero que tiene que gastar es en disociarse en 2 átomos separados. Bueno, pero reaccionaría así. Cloro con agua, cloro en presencia, podríamos decir, en presencia, y pone así una rayita, de agua, pues va a dar con el hidrogenión, con la parte positiva de la polaridad del agua, que es el H positivo, pues va a dar ácido clorhídrico y sosa con el otro, es decir, con el positivo ácido clorhídrico y con el otro, vamos a ponerle aquí así, más, pues hace el ClOH, que es el ácido hipocloroso. O sea, el cloro con el agua hace 2 ácidos, el clorhídrico y el hipocloroso.
que esta decimos que es una reacción secundaria, no bien recibida. Es decir, sí, tendríamos que evitarla a ser posible. Ya dijimos ayer que la forma de evitarlo era poner diafragmas para que el cloro no se pueda juntar con toda la masa de agua, etc. Es decir, de alguna forma evitarlo. Y también puede hacer otra cosa ese mismo cloro. Ese cloro con la sosa que ha producido el sodio aquí, con el hidróxido sódico, que lo tiene pues por todo el entorno, porque el sodio, en cuanto se queda solo, pues produce sosa también. Con la sosa, pues da el hipoclorito sódico. El Cl, ONA, que sería una sal del hipocloroso. Del oso, las sales acaban en ito. Ácido en oso, recuérdalo, las sales en ito. Si el ácido fuera en ico, la sal sería en ato. Luego este es el hipoclorito sódico, que me suena mucho a lejía y usos semejantes. Más clorhídrico también. Es decir, estas serían las dos reacciones secundarias que el cloro podría liarla como algo no deseado. Y habría que evitarlo. Dice, con este fin, para evitar esto, suele usarse un diafragma de separación de las disoluciones electrolíticas. Que ya será algo más complicado separar las disoluciones electrolíticas por una parte y por otra. Bien, segundo ejemplo. El ácido sulfúrico disuelto en agua. Que esta era que te dije que sí que la había visto yo. Porque se supone que eran las baratillas. Mis pobres profes tenían que bregar siempre con escasez de recursos. No era precisamente un colegio de ricos donde yo estudié. Muy buenos profes, pero no sobraba nada de esto. Dice, electrólisis del ácido sulfúrico disuelto en agua. Es decir, por lo tanto, también tendremos que contar con 4. Los 2 iones que va a salir de la disociación del sulfúrico y los 2 iones de la polarización del agua. Los electrodos, aquí sí que nos viene un ejemplo. Dice, los electrodos son 2 alambres de platino. Vaya. Dudo que mis profes pusieran platino. Yo digo que pondrían otra cosa a los pobres. Que sabrían que se iba a dar los mismos resultados, aunque no tan rápidamente como con el platino. Quiero pensarlo. Y casi seguro que acierto. Hombre, aunque en el laboratorio tener ahí unos hilitos de platino guardaditos, muy guardaditos, para el caso de algún experimento, a lo mejor también lo tenían. Porque el laboratorio sí que había. Lo frecuentábamos poco, se solía llenar de polvo, pero había. Dice, los electrodos son 2 alambres de platino y están rodeados, vamos a ponerlos aquí, un alambre y otro alambre. Por supuesto, por aquí salen a tomar corriente del generador. Un generador, una batería, alguien que proporcione corriente continua. Por 2 tubos dice, y están rodeados por 2 tubos de ensayo. Un tubo de ensayo
y otro tubo de ensayo. El nivel del electrolito, que no se desborde. El voltámetro contiene, por lo tanto, agua acidulada, que es el adjetivo que se utiliza para decir que es un agua ácida, acidulada, agua acidulada. Y el electrolito, por lo tanto, los dos iones que salen del sulfúrico son el SO4 al disociarse, bueno, el SO4 del sulfúrico se disocia, eso sí, en ida y vuelta, en equilibrio, con el SO4 con dos cargas negativas más 2 de hidrógeno con una carga, a ver si rompemos el cristal, con una carga positiva. La presencia de los iones SO4 y H hacen conductora al agua, la hacen conductora, hace que la corriente que sale por aquí camine hasta del vamos, que todavía no lo hemos puesto, vamos a poner aquí el ánodo, positivo, al cátodo negativo. O sea, la corriente circularía, dicen que el paso o la dirección de la corriente que se marca es contraria a lo que caminarían los electrones, que irían del menos al más, pues dice que la corriente, por convenio, le han puesto la dirección contraria. Por convenio. En las fórmulas saldría mejor, no habría que estar con excepciones del signo y cosas de esas. Dice, la próxima hace conductor el agua. Merced a la corriente del generador, los iones se orientan hacia los electrones respectivos, donde neutralizan sus cargas eléctricas. El ion SO4, el ion SO4 se neutraliza dando sus dos electrones al ánodo. Y se descompone en y va al ánodo. Y el ion H al cátodo. Y el ion H, viene aquí al cátodo. ¿Qué ocurre con cuando ha dejado ya sus dos electrones en el ánodo? Que se queda así, SO4. Pero esto es muy inestable. Entonces, él dice, es muy inestable y se descompone en SO3 más oxígeno, atómico, más oxígeno atómico, que se libera aquí. Este oxígeno atómico, al juntarse de dos en dos, sale en burbujitas, desplazando el agua que teníamos lleno hasta aquí, que lo habíamos invertido así para que el agua no se escapara, y vemos cómo va apareciendo aquí burbuja, desplazando al agua hacia abajo, y entonces esto sería ya oxígeno puro. Ahora que recuerdo, con este tubo de ensayo del oxígeno nos hizo una prueba a continuación que fue coger una cerilla, con mucho cuidado, sabiendo lo que hacía, claro, la enciende y luego la pega un soplido, la apaga. Y cuando solo quedaba una brizna de brasita en la punta de la cerilla, que ya prácticamente se iba a extinguir totalmente, coge y la mete dentro del tubo de ensayo que había sacado lleno con oxígeno. Mete aquí la cerilla
¿Y qué hizo la cerilla? ¡Guau! Se inflamó rápidamente, soltando una llama impresionante. ¿Por qué? Porque le habíamos metido el oxígeno puro. Y estimuló de nuevo la combustión, la oxidación de la cerilla. Los átomos de oxígeno se unen para formar la molécula O2 y el SO3, es decir, esto, se forma la molécula de O2 y el SO3, ¿qué hace? Pues el SO3 vuelve a combinarse con el agua, dando de nuevo, pues, el ácido sulfúrico. Es decir, que se ha logrado sacar oxígeno y, sin embargo, el ácido sulfúrico persiste. ¿A costas de quién? ¿A expensas de quién? Del agua, como vamos a poder ver a continuación. O sea, esto pasaría en el ánodo. Repasamos. El SO4 sin sus electrones es muy poco estable, se disocia en SO3 más oxígeno atómico. El oxígeno atómico se convierte, al coger de dos en dos átomos, en molecular, en molécula diatómica, y se hace gas y se recoge ahí. Y el SO3, el SO3 se vuelve a juntar con el agua, con el H2O, y da de nuevo el ácido sulfúrico reponiendo a lo que se hubiera gastado. En el ánodo se desprende, por lo tanto, en el ánodo se desprende oxígeno. En el cátodo se recoge doble volumen, puesto que ya han llegado los hidrogeniones, han cogido su electrón, se han hecho hidrógeno atómico, de dos en dos el hidrógeno molecular, y va desplazando al agua que había aquí, lo va desplazando y se recoge hidrógeno molecular. Dice, todo pasa como si fuera el agua la que se descompone. Todo pasa como si en realidad fuese agua igual. Bueno, tendríamos que poner 2 para ajustar la reacción a su hidrógeno más su oxígeno. O sea, como si fuese el agua la que se ha descompuesto. El hidrógeno más oxígeno. Hoy lo vemos como algo natural. Hombre, el agua H2O, se puede sacar hidrógeno, se puede sacar oxígeno, que se lleva a hacer de combustible cuando desde la Luna y para los satélites y más cosas, y los nuevos motores de nueva generación tendrán que utilizar hidrógeno, se puede sacar el agua, lo vemos como natural. Pero ¿tú te imaginas el primer hombre que consiguió demostrar que ese líquido con el que el hombre había vivido siempre desde su nacimiento en la evolución, en realidad era la combinación, la reacción de dos gases? Cuesta pensar, que ese líquido, que siempre el líquido moja, agua, te lavas, pues resulta que son dos gases, que es el hidrógeno, el gas más volátil que hay, y el oxígeno, que es el que respiramos, y que si lo juntas dan agua, y además dan agua produciendo una reacción muy exotérmica. O sea que si logras la fuente de obtener oxígeno por una parte, que ya lo tienes en el aire, e hidrógeno, que no lo tienes, te lo tendrías que sacar, que es la gran aventura que están en estos momentos intentando todas las investigaciones mundiales, de sacar hidrógeno, de dónde, cómo, y ya le han puesto hasta colorines, que si el hidrógeno verde, que si el hidrógeno blanco, que si el hidrógeno tal, que si el hidrógeno... Depende de dónde venga ese hidrógeno. Bueno, pues serías el amo, porque teniendo hidrógeno y oxígeno,
tendrías energía y la energía cuesta dinero y se vende bien. En fin, cuando en realidad, o sea, todo parece que se haya descompuesto el agua, cuando en realidad, y aquí pone un resumen ahora de todo lo que hemos puesto, o sea, en el ánodo, de todo lo que hemos puesto, te lo pongo aquí por no desaprovecharlo, dice que el SO4 ion menos 2 electrones dio el SO4 sin carga, que a su vez pasó al SO3 más el oxígeno que se fue ahí. Esto es lo que pasó en el ánodo. Y en el cátodo, estamos haciendo pues prácticamente una repetición, pero un resumen, sería 2 hidrogeniones positivos que llegaron, que dieron uno cada uno, es decir, 2 electrones, y salió o resultó 2 de hidrógeno, que al ponerse en estado molecular, de 2 en 2, se recogió aquí, se desprende hidrógeno. Eso fue lo que pasó. Y última ya, obtención del cobre puro, que este no nos va a dar mucha faena. El tercer ejemplo, la purificación del cobre, porque el cobre, que es uno de los metales más apreciados, que no llega a los precios de los metales nobles, aunque también recordad que se le consideraba un poco noble de segunda, pero noble. Pues incluso una de las características de los nobles es que aparecía en la naturaleza en estado nativo, sin mezclar con otros. Y esto también se da con el cobre. Menos que el oro y la plata, pero sí que se da. Bien, pues el cobre se obtiene mucho de la pirita, del sulfuro de cobre. Pero los mecanizados que tienen, y las reacciones, y los hornos, porque se somete a tostación, que se llama, es decir, a gran temperatura, pues, bueno, a ver, la pirita, que es el sulfuro de hierro, y la calcopirita es la pirita de sulfuro de hierro que tiene alto contenido en cobre, que de ahí viene el prefijo calco. Creo que lo estoy diciendo bien. Me parece que sí. Y si no, ponme ahí un comentario rápido. Profe, la pirita... Pero creo que es eso. O sea, de la calcopirita se saca el cobre. Sale con bastantes impurezas. Entonces tiene que haber luego otro proceso para purificarlo y poderlo poner en el mercado, porque si no, no lo podrías vender. La refinación electrolítica, es decir, esta refinación, purificación, que yo he puesto, que parece la Virgen María, ¿no? Purificación. Refinado o refinamiento. El refinado del cobre, el hacerlo más puro. La refinación electrolítica del cobre tiene por objeto preparar cobre puro a partir del cobre impuro obtenido de las piritas o de materiales de recuperación. Cuando mi profe escribió este libro, recoger cobre, chatarra con cobre, etc., se llamaba recuperación. Hoy ya lo llaman reciclado. Hoy, en el reciclaje del cobre, pues se cogen hilos de cobre, cables llegados de cualquier sitio, muchas veces extraídos, robados de las instalaciones eléctricas, por gente sin escrúpulos que son capaces de quitar el cobre de una catenaria, de un tren y dejarle sin funcionar, o de las instalaciones de urbanizaciones semiabandonadas que todavía los cables estén por allí. Bueno, ellos se apañan para coger todo donde haya cable. ¡Wow!
es una de las lacras de la sociedad de hoy, el robo de cobre. Bueno, pues todo ese cobre llega a las chatarrerías y se coge y hay que purificarlo. En esta electrólisis, el cátodo está formado por una lámina de cobre purísimo. El cátodo es una lámina, vamos a ponerla así, con el hito, una lámina de cobre purísimo, muy puro. Esto es cobre puro. El cátodo, por supuesto, negativo. Y en el ánodo, pues el ánodo es la plancha de cobre que se quiere purificar. Es decir, el cobre, una plancha que se habría fundido anteriormente o como sea, darle una forma para que pueda hacer bien de conductora. El cobre impuro. Vean qué sucio lo hemos colocado. El impuro. Y esto es, por supuesto, al generador de corriente. Este sería el ánodo. Positivo. Parece que le quiera matar. Positivo. El ánodo es la plancha de cobre que se quiere purificar. Y el electrolito. Y el líquido. Y el electrolito. Y el líquido que rodea todo esto. Pues hemos echado piedralite, hemos echado sulfato de cobre, esa piedra tan bonita de ese azul tirando a violeta, y él, lógicamente, ha hecho lo que tenía que hacer, disolverse formando sus iones, S4 más Cu2. Las reacciones de los electrodos son, en el ánodo, el SO4 de el sulfato de cobre disuelto llega al ánodo, que es el cobre sucio, y se queda en SO4 descargado más 2 electrones que ha dado al ánodo. Se ha descargado ahí. El SO4, que es inestable, ya lo sabes, ataca al cobre. El otro ion del sulfato de cobre, dando sulfato de cobre, SO4Cu, que a su vez, al disociarse, da sulfato de cobre. Y el sulfato de cobre, que también es soluble, de nuevo, tal como estaba, o sea que lo que ha pasado aquí, él ya tenía, el sulfato de cobre ya tenía su ion sulfato y su ion de cobre. Pero, como el ion sulfato al llegar aquí ha dado sus 2 electrones y se ha quedado sin carga, vuelve otra vez a asociarse con el cobre restante, es decir, cogiendo a los átomos de cobre que están por ahí, y ha hecho sulfato de cobre, que a su vez vuelve a disociarse en el SO4, otra vez, ion, y el cobre que había captado. Con lo que regenera el SO4, que repite el proceso, es decir,
vuelve a incorporarse el SO4 al electrolito y este cobre, que es el ion, pasa al seno de la disolución. En el cátodo, o sea, se queda ahí, en el seno de la disolución. Vemos que hay un desgaste del SO4, pero no del cobre. Entonces este cobre, por ser positivo, va al cátodo y se encuentra con la lámina. Y entonces le dice, ya vengo, pero ¿con quién vienes? No, ahora solo vengo yo. Ahora solo vengo el ion. Como soy positivo, soy un catión, tengo que ir a ti. Y se reincorpora engrosando la lámina de cobre puro. Dice, en este electrodo se van descargando los iones Cu e incorporándose a la lámina. En el fondo de la fuga, aquí, se almacenan los llamados barros. Barros. Ojo, los barros, pero no para descartar, porque mira, dice, provenientes de las impurezas del ánodo. Provenientes de las impurezas del ánodo. Las impurezas que estaban aquí, del ánodo. Que entre las que hay níquel y plata, que después se recuperan o benefician. Bueno, chicos, el refinado del cobre. Tercer ejemplo, hecho por vía de electrolisis. Aplicaciones, ejemplos. Hasta luego.